Hola hermanos y amigos, qué bendición poder nuevamente comunicarnos por este medio y la oportunidad que tenemos hoy de compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 14. ¿Qué les parece si leemos todos estos versículos? Después regresamos para ir viendo detenidamente en cada uno de estos versículos lo que Pablo y el Señor a través de Pablo desea decirnos en este día. Leamos entonces, 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Bien, ¿qué es lo que hemos leído? Vamos a ir viendo detenidamente, comenzando del primer versículo, para examinar, retener, pensar, reflexionar en lo que estamos leyendo. Y leíamos así en el primer versículo: os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hemos escuchado, son las buenas nuevas. Ahora son noticias muy buenas de salvación. Hoy día tenemos muchas noticias, pero la mayoría de estas noticias están llenas de renglones, historias, sucesos, eventos, cosas que pasan en nuestra comunidad, alrededor de la ciudad donde vivimos, en nuestro país, alrededor del mundo. La mayoría de ellas son eventos tristes, cosas que le pasan a las personas, cosas por las cuales la gente sufre, llora, se lamenta, tiene apuros, tiene problemas. Son noticias malas. La mejor noticia que puede el ser humano tener es la noticia que vamos a leer aquí, y la cual la palabra de Dios desde su principio, desde Génesis 3:16 hasta el final de ella, nos da las buenas noticias de salvación. En el Antiguo Testamento los profetas, los escritores de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablaron de alguien quien nos daría y quien más bien sería la buena nueva de salvación. Nos anunciaba, nos prometía, nos declaraba de un evento futuro en el cual esta salvación en la persona de Jesús vendría. En el Nuevo Testamento tenemos ya ahora explicado, abierto, expuesto, para que todo el mundo, de todos los rincones de la tierra, de cualquier lenguaje, de cualquier dialecto, de cualquier creencia religiosa, pueda conocer
Y la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla de ese Jesús y de cómo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces leemos de este Evangelio las buenas nuevas de salvación. También podemos entender que hay 4 de los escritos en el Nuevo Testamento que le llamamos evangelios. Nos habla del nacimiento, de la vida, del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de la resurrección de Cristo Jesús. Estos 4 libros o evangelios, como comúnmente se les llama, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue aquel hombre a quien el Señor Jesús, pasando un buen día para Mateo, el levita, siendo recaudador de impuestos, estando en este lugar recaudando los impuestos de su mismo pueblo, para él quedarse con una parte y la otra parte darlo al gobierno existente de Roma, Jesús pasa por allí, en medio de mucha gente, de muchas personas, y le dice: Mateo, ven y sígueme. Este hombre hizo así, y no momentos más tarde, él invitó a Jesús a su casa y a sus amigos para compartirles las nuevas de salvación. Ese fue el escritor del libro de Mateo. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, el sobrino de Pedro. Pedro le explicó, le detalló todos los eventos de la vida del Señor Jesús, y Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo a bien escribir ese Evangelio de Marcos. Luego tenemos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito por el mismo Lucas, siendo él un doctor de profesión, y él es quien narra todos los detalles de una manera histórica, de eventos históricos de la vida del Señor Jesús, y lo comparte con los hermanos de aquel entonces, y ahora, para nuestra bendición y nuestro beneficio, lo tenemos nosotros también escrito. Él fue el doctor personal del apóstol Pablo, viajando con él en todas las regiones donde estuvo yendo el apóstol Pablo, y él fue su compañero, su amigo, su doctor, y él nos describió el Evangelio de Lucas de una perspectiva histórica, de una perspectiva donde él analizó, examinó, cuestionó o preguntó a las diferentes personas de quien nos habla el Evangelio de Lucas, preguntando él a las personas, haciendo una obra de investigación. Él nos trae este Evangelio de Lucas. Luego tenemos el Evangelio de Juan. Juan, a quien Jesús le llamara el amado, fue quien nos escribió este libro. Él hablando de la perspectiva de la deidad de Jesús. O sea, de que Jesús era Dios. No solamente un personaje, no solamente un buen hombre, no solamente un buen profeta, sino el Hijo de Dios. Dios encarnado en la persona de Jesús. Y lo vemos a través del Evangelio de Juan, aunque también lo vemos en la primera, segunda y tercera cartas, que son cortas, del apóstol Juan. 4 evangelios, y cada uno de ellos de una perspectiva o de una ventana diferente, viendo hacia afuera, hacia la persona misma del Señor Jesús, nos detallan la vida de estas buenas nuevas de salvación de Jesús para nosotros hoy. Y vamos a ver qué compone el Evangelio. 3 cosas básicas, sencillas, para nosotros en cualquier estado de nuestra vida educacional podamos entender, podamos comprender, podamos mirar de una manera básica, de una manera fácil, lo que es el Evangelio. Entonces el Evangelio ha sido predicado. Predicado es anunciado, hablado, expuesto. Ellos utilizaron entonces los medios que tenían a sus manos, a su servicio, que era la escritura. Fueron las cartas, fueron los libros, fueron los diferentes profetas de Dios que nos escribieron. Y en aquel entonces, siendo uno de los imperios que había dejado una gran cultura de los griegos,
estos evangelios y este libro de Corintios se escribe en el idioma que ha perdurado aún por generaciones. Tomamos de este idioma griego muchos de los términos, cantidades, miles de términos para nuestros beneficios, para nuestros días. El idioma que fue usado en aquel entonces para escribir estos libros es anunciado, es proclamado. Como hoy usted y yo, hermano, podemos anunciar y podemos proclamar, no de una manera de protesta, sino en una manera de un buen anuncio. El anuncio de la buena salvación, el anuncio de esperanza, el anuncio de amor, el anuncio de reconciliación, el anuncio de hablarnos de las buenas nuevas de salvación. Y también como ellos, nosotros hoy utilizamos los medios que están a nuestra disposición para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos hoy día herramientas para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús como estos hermanos de aquel entonces de la primera iglesia jamás soñaron tener. Ahora nosotros los tenemos en nuestra mano, a nuestra disposición, para compartirlos, anunciarlos a nuestros amigos, aún a nuestros enemigos, a nuestros parientes, a nuestros maestros en clase, nuestros colaboradores de trabajo, los vecinos. Cualquier persona que quiera oír y tiene oídos puede oír, como dijera en Juan en el libro de Apocalipsis, lo que el Espíritu necesita decir a la iglesia. No solamente a la iglesia, sino también a las personas que podrían no considerarse parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Ahora vean ustedes, hermanos, que en este capítulo, en este versículo primero, dice, este evangelio que ustedes han recibido. Las buenas noticias necesitan ser recibidas, necesitan ser abrazadas, necesitan ser reconocidas, necesitan ser creídas. No solamente oírlo, no solamente estar de acuerdo, sino reconocerlo y vivirlo y defenderlo de una manera donde uno está consciente en lo que uno ha creído, en las buenas nuevas de salvación. Nuestros hermanos los corintios, ellos en su tiempo oyeron la buena noticia por el apóstol Pablo, por otros hermanos, y ellos la recibieron en su corazón, ellos la abrazaron. Sí, nos dice que ellos permanecieron en ella, o sea, estuvieron firmes, parados en esa creencia de la resurrección de Cristo Jesús, de su evangelio de paz, de las buenas nuevas de salvación. Sí, como hemos leído en los primeros capítulos de Primera de Corintios, a pesar de las dificultades que ellos tuvieron, vimos varias de ellas dificultades que la familia de los hermanos de Corintio estaban pasando. Tenían diferencias de opinión, tenían divisiones entre ellos mismos. Bueno, no es lo que sucede hoy día. También en las diferentes familias del Señor Jesús tenemos diferentes opiniones, tenemos divisiones. Sin embargo, ellos nos muestran algo, un gran ejemplo. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverando, o sea, caminando, haciendo, practicando, confiando, creyendo y defendiendo aquello que les había sido anunciado de las buenas nuevas de salvación. A pesar de sus divisiones, a pesar de la inmoralidad que ya hemos leído que ellos vivían, a pesar de las diferentes luchas y aún a pesar de las diferentes extrañas prácticas espirituales que ellos tenían. Nos da un buen parecido a lo que tenemos hoy día en las familias del Señor Cristo Jesús. También padecemos de estas mismas enfermedades. Sin embargo, ellos, nuevamente como hemos dicho, nos muestran que ellos perseveraron. Triste cuando un cristiano, alguien que cree en la fe y en el Evangelio de Cristo Jesús y en algún punto de su vida lo ha recibido, se aleja, desiste en esta creencia. Hermano, hermana, amigo, no desista. Si usted ha creído en el Evangelio de Cristo Jesús, a pesar de sus diferentes dificultades,
diferentes problemas, diferentes maneras de pensar que pudiera usted tener alrededor de otros hermanos, de otras personas alrededor de su iglesia local. No desista, no se detenga, continúe creyendo, continúe examinando y leyendo la palabra de Dios, que ella es segura y su Espíritu Santo nos da la firmeza, pero también necesita que nosotros tengamos la voluntad de creer. El Señor no puede obrar solamente por su gracia, sino también necesita nuestra voluntad. La gracia es extendida, el favor no merecido. Nosotros al recibirlo, nosotros actuamos en fe y en confianza de lo que se nos ha explicado. Entonces, eso vemos en el primer versículo. En el versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Es importante que nosotros retengamos, que perseveremos como ellos lo han hecho. Si nosotros la retenemos, si nosotros confiamos, si nosotros caminamos y perseveramos en ella, así como la palabra de Dios se nos ha hablado y se nos ha explicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es cuando las personas creen temporalmente, pero luego desisten de la fe. Y la palabra de Dios nos habla en la carta de Pablo a los hermanos de la ciudad de Galacia, o de los Gálatas, como conocemos este libro, donde ellos abandonaron la creencia del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, el Evangelio de Cristo Jesús no es algo que nosotros los hombres inventamos, creamos o diseñamos. No. El Evangelio de Cristo Jesús es lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios, lo que se nos ha dicho, lo que entendemos, lo que leemos, lo que tomamos de lo que ya se nos ha dado. El Evangelio fue diseñado, fue creado y fue dado por Dios. Lo tenemos detallado en su palabra. Sin embargo, los hermanos de Gálatas, de la ciudad de Galacia, ellos abandonaron ese Evangelio. Y Pablo les llama la atención a que no se contagien, no se contaminen con otras creencias que no tienen el Evangelio de Cristo Jesús. Esa dificultad que ellos tuvieron no queremos tener nosotros. ¿Para qué caminar el camino del error a sabiendas de lo que les estaba aconteciendo a ellos, creyendo otras cosas? Por eso es importante mantenernos en la lectura, en la examinación y en la reflexión de la palabra de Dios. Porque nuestros oídos quieren oír algo, siempre están dispuestos a oír. Y qué lamentable que a veces el oído oye lo que no debe. Oigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios misma nos dice que la fe viene oyendo la palabra de Dios. Pero vea usted, si ese versículo lo detuviéramos donde dice, la fe viene por el oír. Cualquier persona que adquiere algún conocimiento lo ha adquirido oyendo algo. Y esa es la dirección que ha de caminar su vida. Creyendo en algo, y puede ser algo que está errado, algo que no es verdadero, algo que no. ¿Cómo podemos saber si es verdadero o no es verdadero? Si es verdadero o es falso. Cuando no está consistentemente en línea con la palabra de Dios, entonces está errado. Así examinamos, así comprobamos nuestras creencias. Entonces, si nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice y nos mantenemos en ella, no caminaremos el camino de los hermanos de Gálatas. Ahora aquí viene el primer punto del Evangelio de Cristo Jesús. Si usted gusta apuntarlo ahí en su Biblia, a tomar un papelito y hacer algunas notas, después volverlas, como quien dice, a mascar, a recordar, siempre ayudan a escribir ciertas notas. El Evangelio está en el versículo 3, el primer punto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero de todo es que Cristo murió. Si era necesario que Él muriera, Él mismo en su palabra, en los Evangelios, nos dice que Él vino para dar su vida por otras personas, para dar su vida por nosotros. Él vino para morir. Ahora, hermano, hermana, amigo, no es lo mismo, no pensamos en ello cuando alguien nace, cuando un bebé nace. Pensamos que ese bebé va a ser eterno, inocente, tierno,
bello, bella, el bebé o la bebé, no pensamos en morir. Jesús sabía que Él había venido para dar su vida en rescate por la humanidad. Y entonces Él vino y Él murió. Su vida fue muy corta, pero fue la vida que nos cambió a nosotros la vida. Y a nosotros nos cambió la vida porque Él murió y Él entregó su vida por nosotros. Por ejemplo, podemos ver algunos versículos que nos hablan de este detalle de la muerte del Señor Jesús. Y el primero está en Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 al 46. Aquí viene cuando Jesús les explica y les dice a ellos, a sus apóstoles, antes de morir, lo que estaba a punto de acontecer en la vida del Señor Jesús. Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esta es la misma noche en que el Señor Jesús sería arrestado por sus enemigos. Y Él luego nos dice lo siguiente: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vemos aquí que Jesús está a punto de ir a la crucifixión, pero también hemos leído el sufrimiento que ya a Él esto le ocasionaba, la agonía que le ocasionaba aún en ese momento. Jesús no solamente tuvo una muerte agonizante, una muerte en su cuerpo agonizante en la manera que Él murió, sino que la transacción espiritual que Él hizo para darnos a nosotros el perdón a través de Él dar su vida por nosotros fue el precio que Él dio para darnos salvación. Y en ese precio Él agonizó sí en su cuerpo físicamente, pero también agonizó espiritualmente para darle al mundo, a los seres humanos, salvación. También leemos de lo que se había prometido o profetizado acerca de la muerte del Mesías, o lo que a quien ahora conocemos como el Señor Jesús, en Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5, y dice, despreciado, hablando del Señor Jesús, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nos habla de los sufrimientos del Señor Jesús, escritos, anunciados por Él mismo y también por los profetas en el Antiguo Testamento, miles de años antes de que aconteciera este suceso de la muerte del Señor Jesús. Entonces, recordamos, el Evangelio tiene 4 cosas, 4 puntos. El primero de ellos es la muerte del Señor Jesús, la agonía que Él sufrió en la cruz por los seres humanos. Ahora, estando todavía en este punto de su muerte, la muerte del Señor Jesús fue una de las muertes o de las formas en que los romanos tenían como sentencia de muerte, como un instrumento de muerte para los hombres que habían sido juzgados, y este instrumento de muerte era la crucifixión. En la cruz, la persona
además de antes de ese momento, había sido azotada, flagelada, castigada fuertemente en su cuerpo, en sus espaldas, sus partes traseras, sus piernas. Había sido castigada fuertemente. Después de allí los llevaban hacia la cruz. Ellos mismos, cargando el madero en forma de cruz, lo llevaban al lugar que se llama el Monte de la Calavera, y allí los colgaban en la cruz. Les clavaban unos clavos en sus muñecas. Los clavos eran de ese tipo de clavo que bastante grande, y ese clavo diríamos que sería como un clavo de los que se usan en los rieles del tren para sostener, clavar las vías del tren, bastante gruesos y bastante largos, y se los clavaban en las muñecas. Al hacerle las muñecas le herían fuertemente uno de los nervios, y esta herida en ese nervio le ocasionaba un dolor continuo y constante. Ahora un clavo en cada una de las muñecas. Después le clavaron un clavo en sus pies, también del mismo tamaño. Y la persona, al estar prácticamente colgando en la cruz, le ponían a manera de cierto sostenimiento en su parte trasera una pequeña maderita que realmente no era un lugar para descansar y sentarse. Más bien, al impulsarse hacia arriba para exhalar, para respirar nuevamente, creo que sería más de acuerdo la palabra, en vez de exhalar, sino de respirar. Al hacerlo tendría que sostenerse en esa parte que más bien le ocasionaba un dolor extremo. Y entonces, al estar de esta manera crucificado, cada vez que necesitaba respirar tenía que exhalar, tenía que respirar y luego aventar el aire, soltar el aire. Y cada vez que estaba haciendo esto era un dolor increíble, ocasionado por el peso recargado en sus hombros, en el constante dolor que le había ocasionado los clavos en sus muñecas y luego el clavo que tenía en sus pies. Y entonces el penitente estaba allí de esa manera, tratando de respirar, y cada vez que respiraba y exhalaba, respiraba y exhalaba, era una constante agonía y dolor. La idea era de que estas personas estuvieran pasando una muerte en agonía. No era deshacerse de ellos inmediatamente, sino que el proceso de su muerte fuera lenta y ellos experimentaran el máximo dolor posible en una persona. Muerte lenta y máximo dolor. La idea también era que los pájaros, los cuervos, los aves de rapiña, vinieran, se posaran en su cuerpo y comenzaran a picotear su cuerpo, picotear los ojos, picotear los oídos, las narices. Ahora entendemos que la persona está en esta posición y no puede defenderse de los pájaros, y ellos comienzan a comerse el cuerpo de la persona. Podían estar allí varios días hasta que ellos prácticamente murieran. Ahora, cuando esto no sucedía, que ellos murieran en el tiempo más o menos adecuado que ellos querían, que la persona ya había sufrido lo suficiente, si no morían, entonces venían y con un palo bastante grande, como un palo de béisbol, un bate de béisbol, les quebraban las rodillas. La palabra de Dios nos dice que hueso de él no sería quebrado. Él necesitaba, el cuerpo del Señor Jesús necesitaba venir a la cruz de una manera donde su cuerpo estuviera perfecto. Ninguno de sus huesos debía ser quebrado. Entonces le quebraban las rodillas a la persona crucificada. Entonces la persona ya no podía sostenerse en las rodillas,
y entonces se quedaba completamente colgado hacia abajo con todo el peso de su cuerpo, sostenido por los clavos, sostenido por el pequeño bloque que tenía sus partes traseras y el clavo, aunque ya una vez que las rodillas habían sido quebradas, ya no podía sostenerse en el clavo, mejor dicho, y quedaba sostenido hacia abajo. Y la muerte de estas personas era por asfixia. Quedaban asfixiados, no podían levantarse nuevamente y seguir respirando. Entonces dentro de su corazón había esta explosión. El agua comenzaba a penetrarse por los diferentes compartimientos del corazón y las personas quedaban asfixiadas. La manera en que los soldados podían examinar si la persona había fallecido, le ponían una lanza desde su costado en manera angular y tocaban el corazón, herían el corazón, y si del corazón salía sangre y agua, entonces ellos podían constatar que la persona había muerto. Cuando vinieron con el Señor Jesús para darle este golpe en las rodillas, el Señor Jesús ya había entregado su espíritu y no hubo necesidad de que le hirieran sus piernas. Esa es una pequeña descripción de la muerte del Señor Jesús. En el versículo 4 nos dice, ahora aquí viene el segundo punto, y fue sepultado, fue puesto en una cueva, fue puesto en un lugar donde allí estaría su cuerpo. Y el punto número 3, y resucitó al tercer día. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora el Señor Jesús muere. La tumba vacía, ya que en el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. El pago del pecado por nuestros pecados, para darnos salvación, el pago fue su muerte. ¿Cómo lo podemos comprobar? El recibo del pago por su muerte, el recibo, como cuando uno va a la tienda y uno paga algo, le dan a uno un recibo, un comprobante en un papel de que uno ha hecho la transacción de pago. La transacción de pago se comprobó cuando se descubrió que la tumba estaba vacía. Esa es la prueba. Pero ahora, no solamente eso. Y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas fue el apóstol Pedro. Murió, fue sepultado, su tumba estaba vacía porque él resucitó y entonces él apareció a estas personas. Apareció a Cefas y después a los 12. Ahora ven ustedes otra porción bíblica que nos habla de la agonía y la muerte del Señor Jesús. Y eso está en Salmos, en el capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Lo vamos a leer en una versión más moderna, con palabras un poquito más conocidas por nosotros hoy, pero es el mismo Salmo. Salmos, capítulo 22, dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordatorio. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Continúa diciendo Salmos 22, 2. Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad, confiaron en ti y no los defraudaste. Versículo 6. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazme reír de la gente. Cuando Jesús estaba en la cruz desnudo, la gente enfrente de él se burlaban de él.
Él era el hazme reír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza. Recordamos que uno de los ladrones que estaba en la cruz, él le dijo al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, líbrate y líbranos a nosotros mismos. Lo decía en una manera de burla: si eres realmente el Hijo de Dios. Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. En el 8 dice, y dicen, este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera. Vea usted esta última frase de este versículo, que se derrite dentro de mí. Fue lo que le sucedió al corazón del Señor Jesús. Versículo 15. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Él en una ocasión de las 7 frases que el Señor dijo, una de ellas fue, tengo sed. Y este versículo nos dice, tengo la lengua pegada al paladar por la sed. Versículo 16, como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies. Todos estos hombres que tenían altos cargos religiosos en la religión judía, se hicieron de un mismo sentir, hicieron un plan para darle muerte al Señor Jesús. Y como leemos, se vinieron contra él como perros, como una banda de malvados. El versículo que sigue, puedo contarme los huesos, mis enemigos que me quitan la vista de encima. Cuando el versículo dice, puedo contarme los huesos, da cierta indicación de que todo su cuerpo estaba sintiendo la agonía y el dolor de la crucifixión, desde sus pies hasta su cabeza. Versículo que sigue, se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. La Escritura nos dice en los Evangelios que los soldados, al desnudar a Jesús, hicieron suertes en la ropa del Señor Jesús. Eso quiere decir que hicieron una suerte para ver a quién le tocaba la ropa del Señor Jesús. Y el Señor Jesús murió en la cruz desnudo. Versículo que sigue, pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada, no dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones, defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. Leemos hasta allí este Salmo 22. Nos damos cuenta cómo en este Salmo encontramos las agonías que le sufrieron o le pasaron al Señor Jesús. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 5, ahora vemos cómo el Señor Jesús se presentó, apareció a las personas, muchos de ellos vivo, para dar constancia y prueba de la resurrección del Señor Jesús. El versículo 5 dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En este punto leemos que muchas de estas personas aún vivían. En la escritura que estamos leyendo ahora se escribió más o menos en el año 56 del Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús falleció en el año 33 y medio más o menos, y del 33 al 56 han pasado 23 años. Entonces las personas que estuvieron presentes cuando el Señor Jesús se les apareció, muchos de ellos ya estaban de edad y ya habían muerto, pero solamente habían pasado 23 años. Si un adolescente en ese entonces tuviera 15 años, bueno, en este punto tendría 38 años. Muchos de ellos estaban aún con vida. Muchos de ellos dieron fe, dieron testimonio de que habían visto a Jesús, a quien en un momento lo vieron en la cruz. Después oyeron que había sido puesto en una tumba y después ellos lo vieron vivo. No, su cuerpo no fue robado. Su cuerpo no se desapareció. Él apareció a muchas personas en los 40 días que Él estuvo aquí en la tierra para dar testimonio y dar fe de que Él estaba vivo. Ahora, a través de la era humana, desde ese entonces hasta hoy, con ese hecho de la resurrección del Señor Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús ha resucitado nuestra vida espiritual que estaba en la muerte, ha resucitado nuestra vida para salvación. Lo que le ocurrió al Señor Jesús fue para ahora a nosotros darnos salvación. Y cada cristiano desde ese entonces hasta hoy ha dado fe y es también la prueba de la resurrección del Señor Jesús. Primeramente el Señor Jesús, luego cada uno de nosotros somos la prueba viva de la resurrección de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Pero no solamente nosotros, sino todos aquellos que han de venir. Todos aquellos que han de oír y han de conocer del Evangelio de Cristo Jesús y lo han de recibir a Jesús en su corazón y han de aceptar, han de creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús, también ellos alcanzan la vida eterna. No por nuestros méritos, no por nuestros sacrificios, sino por la muerte de Jesús y su resurrección. Después apareció a Jacobo. Jacobo fue uno de los hermanos carnales del Señor Jesús. Apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles nuevamente, y al último de todos. ¿Quién fue el último de todos a quien apareció el Señor Jesús? Como a un abortivo, esto quiere decir como a uno que nació anormalmente. Me apareció a mí hablando el apóstol Pablo. Y luego él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él, a sí mismo, no se consideraba uno de los primeros apóstoles. Él mismo, a quienes muchos consideramos el mayor de los apóstoles, el que más compartió, más evangelizó, más anunció el Evangelio de Cristo Jesús, él mismo no se consideraba uno de ellos. Él mismo lo dice. ¿Por qué razón él se consideraba no digno de ser llamado apóstol? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero podemos ver de un corazón tan violento, de un corazón tan legalista, tan pegado a su religión judaica, Dios, el Señor Jesús, lo cambió. Para que él ahora entregara totalmente su vida, hablando del apóstol Pablo, entregara su vida a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Y él mismo no se consideraba apóstol. Podemos ver cómo Dios puede cambiar la vida de las personas. Dios está en la misión, en el interés, en el proyecto
en la meta de cambiar los corazones de las personas. Los corazones de nosotros, las personas, es lo más valioso. Es nuestro motor, es nuestra voluntad, es lo que es la erupción de nuestras emociones y acciones. Él quiere conquistar ese corazón. ¿Cómo? Cuando la gente oye, sabe y conoce de la muerte del Señor Jesús. Nosotros que ya hemos recibido esa salvación, ahora a nosotros, como el apóstol Pablo, nosotros somos los de la bendición. Nosotros somos los de la asignación. La bendición de llevar el Evangelio de Cristo Jesús a otras personas. Necesitamos compartirlo. Necesitamos hablarlo. Necesitamos ser una bocina en medio de personas que quieren oír, pero están escuchando lo que no les trae salvación. Necesitan escuchar la esencia del Evangelio de Cristo Jesús, su muerte y resurrección, para que ellos, al aceptar esta buena noticia, puedan ellos recibir a Cristo Jesús en su corazón y también ellos puedan renacer para vida eterna. No estamos hablando de cambiar una religión. La religión no salva a nadie. Nuestros hechos, nuestros méritos, nuestros propios esfuerzos humanos, no alcanzamos a tener la vida eterna, no alcanzamos a conseguir el cielo. El cielo envió a Jesús y Él nos ha dado la salvación. Entonces dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Sí, tenemos la gracia, el favor no merecido de Dios para nosotros. Pero eso no quiere decir que ahora ya hemos recibido la salvación y nos vamos a quedar sentados. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que sucede ahora. A sentarnos tranquilos de una manera pasiva. Bueno, ya tengo la salvación, ahora me quedo aquí sentado. A ver qué más sigue haciendo Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser parte de este Evangelio. Vea usted en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Hablando de que Él nos ha dado su gracia. Y ahora nosotros somos parte de esta misión, de esta meta, de llevar el Evangelio de Cristo Jesús. 2 de Corintios 6, 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que somos según este versículo? Según Pablo, según el Señor, somos colaboradores. Estamos laborando unos con otros. Estamos laborando juntos con el Señor. Él en su persona se fue al cielo, envió al Espíritu Santo y está con nosotros. Ahora nosotros ya tenemos la gracia, el favor no merecido de Dios. Pero ahora nosotros tenemos nuestra voluntad, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nosotros ahora vamos y compartimos con las personas de esa buena nueva de salvación. Podríamos estar en algún lugar, las personas escuchan las malas noticias y nosotros podemos ser un vocero. Nosotros somos reporteros, somos mensajeros y le decimos, no todo está perdido. Te voy a contar la buena noticia. Y usted le explica la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino al mundo, murió, resucitó y se apareció para darnos salvación. O como lo hemos leído, murió, fue sepultado, resucitó
y apareció. Esa es la buena noticia. Y lo compartimos con las personas. ¿Dónde estamos? Personalmente, a través de nuestro teléfono, diferentes formas que tenemos hoy de hacerlo. Y qué hermoso y qué bello ha de ser el día cuando algunos de nuestros amigos, compañeros, familiares, en la escuela, en el trabajo, en la casa, decidan hacer su decisión para recibir la buena noticia y abrazar esta nueva noticia. Nos continúa diciendo, ahora, en el versículo 10, nos dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo más importante es de lo que Pablo nos dice en estos versículos, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos. No hay una competencia, no hay un quién es mejor. Seamos nosotros, sean otros hermanos, pero alguien necesita hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien necesita hacerlo. Alguien necesita ser el portador de esa salvación tan grande y de esa esperanza tan grande. ¿Por qué las personas hoy día no creen en este evangelio? En otra parte, Pablo dijera, no han creído porque nadie les ha dicho. No han oído, nadie les ha expresado. Pero nosotros hoy podemos hacerlo, compartirlo y hablarles del evangelio de Cristo Jesús. Ahora, no hay competencia entre iglesias. Sean ellos, seamos nosotros, pero necesitamos hacerlo. Así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, de este versículo en adelante, que vamos a ver más completamente en la próxima ocasión, hasta el final de este capítulo 15, vamos a ver que muchos en aquel entonces, pero también hoy día, no creen en la resurrección. O sea, muchos creen que las personas una vez que fallecemos simplemente nos vamos a desaparecer y que vamos a estar descansando en primero que vamos a desaparecer y prácticamente dejamos de existir. Otros creen que en algún lugar vamos a estar prácticamente allí descansando o durmiendo. Ni muertos, pero ni despiertos en un punto medio. Ni muertos, ni despiertos, sino en un punto medio. Ahí vamos a estar por la eternidad. Bueno, ninguna de las dos cosas la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que estamos ausentes en este cuerpo y si hemos creído en la fe y en el evangelio de Cristo Jesús, estamos presentes con el Señor. Así presentes en una nueva tienda, que ya no es más una tienda temporal. Ahora es un cuerpo nuevecito. Nuestra esencia de lo que somos realmente, que es nuestra alma, lo que está dentro de nosotros, estará arropada por un nuevo cuerpo, que no envejece, no se cansa, no tiene límites, no tiene distancias, no tiene tiempo de descansar porque nunca va a estar cansado. No tendrá tiempo de dormir porque el dormir se necesita hacerlo para descansar el cuerpo. En un cuerpo diferente y nuevo estaremos en la próxima vida. Pero aquellos que no recibieron a Jesús, nunca aceptaron la fe y el evangelio de Cristo Jesús en su vida, les espera una horrenda condenación, también eterna. Nosotros no queremos que eso le suceda a nadie. Por lo tanto, compartimos con otras personas el evangelio de Cristo Jesús. Bueno, el punto es, al final de este tiempo, muchos en aquel entonces no creían en la resurrección porque creían que las personas simplemente se desaparecían o que llegaban a un lugar de descanso intermedio, y eso es lo que vamos a estar viendo. Leamos el versículo 13 y el 14. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora vamos a seguir leyendo y nos damos cuenta que, claro,
Cristo sí resucitó y fue lo primero de lo que Pablo nos habló, de la resurrección de Cristo Jesús. Pero Él nos va a establecer por la idea de que en aquellos días muchos no creían en Cristo Jesús. En Cristo Jesús queda resucitado. Si Cristo Jesús no resucitó, entonces lo que estamos haciendo hoy día es prácticamente vano. No tiene razón de ser. Pero sabemos mejor que Él sí resucitó de entre los muertos y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos la prueba de su resurrección. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por lo que tú nos has escrito aquí a través de este hombre que tú usaste. Te rogamos que cada uno de nosotros afirmemos cada día más y más nuestra fe. Y al conocer más de la muerte, resurrección y aparición del Señor Jesús, podamos compartirlo con otras personas. Este evangelio de fe, de esperanza, de poder y de vida. ¿Cuánto lo necesitamos este día, hoy, que la gente conozca esta buena noticia? Continúa bendiciendo a la iglesia local, a todas aquellas personas que a través de este medio pueden también darse cuenta de las buenas noticias de salvación. Señor, te rogamos por las personas que todavía en muchas partes de la República Mexicana están sufriendo a causa de las inundaciones, tremendas lluvias que están pasando en muchos lugares. Te rogamos que tu mano obre y les dé tu bendición a través de estas situaciones que están pasando. Las iglesias locales, dales recursos, dales bienes para que puedan llevar el Evangelio de Cristo Jesús y también ofrecer una ayuda práctica a aquellas personas que están quedando desamparados. También te pedimos por las personas que hace más o menos un año, en estas fechas, ocurrió ese gran temblor en la Ciudad de México y muchas de estas personas, niños, jóvenes, madres, ancianos, todavía están viviendo a la intemperie. Te rogamos que seas con ellos, los bendiga, los protejas, y también que la iglesia local pueda llevarles de tu bendición y pueda llevarles algún tipo de bien material. Te damos gracias por todas tus bendiciones que tú nos has dado. Continúa bendiciéndonos y continúa guiándonos para que podamos cada día llevar la buena noticia a aquellos que todavía no la conocen. Te honramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas y amigos, qué bendición compartir con ustedes esta porción del capítulo 15 de Primera de Corintios. Para la próxima ocasión estaremos en la segunda y final parte de este capítulo. Por lo demás, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, les conceda las peticiones, los deseos y los sueños de su corazón y también comparta con alguien de la buena voluntad de Dios. Puede compartir también esta página de YouTube con otras personas, amigos. Simplemente díganle que visiten la página que ustedes ya conocen para que también ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Así es que los estamos viendo para la próxima ocasión. El Señor los bendiga y nos vemos hasta pronto.